Sí, en este perfil quirúrgico que platicábamos es interesante porque todos tenemos una historia. Entonces, claro, si uno agarra a una mujer adolescente, uno puede prevenir mucho de la historia que viene. Que era lo que platicábamos a nivel de los miomas. Por ejemplo, uno si les enseña a vivir y equilibrar hormonas, uno podía evitar el crecimiento de los fibromas, tanto uterinos como los fibroadenomas de mama, ¿sí? Los quistes ováricos. Entonces, la idea de justamente empezar a controlar a una mujer adolescente empieza por ello. Es decir, lo que decíamos, ¿cómo quiere vivir? ¿Qué quiere padecer? ¿A dónde quiere llegar? Cuando ya conocemos a alguien 30 años, la historia ya existe. Y entonces era justamente donde decimos, bueno, ya tenemos unos fibromas. Claro, los fibromas muy pocas veces los podemos quitar, hay algunas formas de reducirlos, pero es difícil. Los fibroadenomas ya están. Pero claro, toda la parte quirúrgica, ginecológica va a entrar a fortalecerse porque uno regulando el perfil hormonal, la idea es tener una cirugía una vez, pero no operarlas muchas veces por la misma causa. Es decir, podrá ser limpiar lo que pasó antes de conocerlas para tratar de prevenir que vuelva a suceder. Pero ahí es donde entra toda la cirugía láser, toda la cirugía ginecológica, que tiene su lugar para corregir lo que pasó antes, pero idealmente si uno las conoce a tiempo, es prevenirles que haya que operarlas, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de empezar a abordar el tema de la endometriosis, que como lo decía el doctor Lucas, nos lo enseñaban como que era un tema poco frecuente, y realmente igual que el ovario poliquístico, está descrito el ovario poliquístico en 17% de la población. Por lo menos en el instituto es más de 50% de mujer en edad fértil. Entonces pudiera decir, ¿estamos sesgados? O podría decir uno, realmente lo buscamos. ¿Sí? Pero la endometriosis al final es una enfermedad inflamatoria. Entonces vamos a regresar al perfil físico, al perfil metabólico y al perfil hormonal de esta paciente. Y entonces en el perfil físico tenemos que generalmente es una mujer delgada, suele vivir inflamada, hay historia de gastritis, hay historia de colon irritable, generalmente pudo haber tenido rinitis, pudo haber sido asmática de niña, ¿verdad? Padece alergias de piel. Si es delgada, generalmente uno va a encontrar intolerancias a las comidas, no precisamente alergias diagnosticadas, pero a gluten, a lactosa. Suelen ser mujeres que se describen como de presión baja o de bajones de azúcar, ¿verdad? Y es un dolor menstrual intenso. Es decir, generalmente van a describir un 7 a 10 y generalmente la descripción es un 8 de 10. El perfil metabólico es lo que platicábamos de la parte ovario poliquístico sin la elevación de glucosa. Generalmente el perfil de la endometriosis es solo ser hipoglicémica. Entonces, claro, tiene una liberación alta de insulina, hace un bajón de azúcar generalmente entre la tercera y la quinta hora. Si uno hace solo la curva de glucosa de 3 horas, no van a encontrar el diagnóstico. Y generalmente en ese bajón pues describen que se pusieron a temblar, se pusieron a sudar. Hay que advertirles que les va a pasar. Y no precisamente porque les va a pasar es que uno no la va a hacer. Porque el problema como seres humanos es que tratamos de pensar que esto no lo tenemos. Y entonces hasta que la curva de glucosa no la vemos, no racionalizamos que tenemos un exceso de insulina y que al final nuestro páncreas no funciona al 100%. Esto es todavía una etapa 1 de daño de páncreas muy inicial, y es justamente por ello que uno necesita diagnosticarlo para estabilizarlas ahí, porque si no se estabilizan en el rango hipoglicémico, se van a estabilizar en empezar a subir el nivel de glucosa, y entonces lo que empezó en una endometriosis va a parar en un ovario poliquístico, y esto es todo el diagnóstico de la hipoglicemia reactiva. En el perfil hormonal tenemos alteraciones de las hormonas, sobre todo cortisona y tiroides. Entonces la cortisona es la hormona que nos desinflama. Entonces, esta hormona es la encargada de que no tengamos gastritis, de que no nos duelan las articulaciones, de que el dolor menstrual sea, al final de cuentas, bajo y que en general vivamos desinflamados. Entonces, por definición, la mujer que está inflamada tiene poca cortisona. Claro, nunca lo van a encontrar en el diagnóstico sanguíneo, porque regresamos, tiene poca cortisona en tejidos. Y a todo el mundo se le para el pelo porque ahí es donde uno dice, mire, y le convendría usar esteroides. Claro, y uno dice, bueno, esto sube de peso, al final de cuentas puede botar pelo, puede crear vello. Y yo les regresaría la pregunta, depende cómo comen. Cada hormona tiene su tipo de comida y cada hormona tiene su perfil metabólico. Y claro, si uno tiene poca cortisona, yo lo veo como
que ustedes tuvieran una bolsita al final de monedas que les tiene que alcanzar para llegar a dormirse. Y el problema de la bolsita de monedas es que cada vez que se preocupan por algo, pues regalan una. Cada vez que decidieron comer algo de índice glicémico alto, pues regalaron otra. Y si todavía se desvelaron la noche anterior, amanecieron con la mitad de la bolsita. Y entonces la pregunta es si les alcanzó para que les quedara para no vivir inflamadas o se inflamaron. Y de ahí depende por qué los dolores menstruales no son tan fuertes siempre, ¿sí? O hay periodos del año donde son más altos o bajos. O algunas mujeres describen, mire, es un ovario y el otro no, pero depende del perfil de vida. La tiroides tampoco es una de las hormonas más balanceadas en este desequilibrio. No es una hormona mala, porque al final se dan cuenta son mujeres delgadas, entonces suele funcionar bien, pero tiene una alteración que hay que corregir. Suelen haber adherencias en esto, y es una mujer que más que tener estrógenos altos, produce estrógenos alterados. Y por eso es que la mujer con endometriosis tiene más riesgo de quistes de mama y de cáncer de mama a largo plazo. En el lado del ovario poliquístico teníamos muchos estrógenos. Aquí tenemos normales pero alterados. Y regresamos, es el perfil de la insulina y del páncreas el que cambia todo este perfil. Y esta es la cuerda floja que queríamos justamente significar en la diapositiva, porque es como ella vive. Depende cómo vive, va balanceándose o se cae de la cuerda. Aquí vamos a tratar siempre de balancear el páncreas, y son terapias complejas porque como son mujeres más delgadas, generalmente convencerlas de perder peso es difícil. Y es que no queremos que pierdan peso, pero no podemos enseñarles a comer sin perder peso. Entonces tratamos de que pierdan el mínimo del peso posible, pero que aprendan las reglas de alimentación. Y es donde se hacen diarios, incluso para que ellas vean qué tan inflamadas viven, porque no son mujeres que les van a cambiar de peso porque comieron pan o se comieron un pastel. Entonces le encuentran poco sentido a la comida. El problema es que ese pan o pastel 5 días antes de menstruarlas va a partir del dolor. ¿Sí? Ese pan o pastel en la ovulación les puede crear un quiste hemorrágico. Y entonces es donde uno vive recordándoles que no llegaron al instituto a perder peso, llegaron a aprender a vivir. Tienen que seguir la misma terapia de las mujeres que tienen sobrepeso, porque al final nosotros no hacemos esto por peso, lo hacemos porque tratamos de modular la insulina para que las hormonas vuelvan a funcionar como queremos, solo que en el caso del ovario poliquístico el centro era el páncreas, en el caso de ella el centro es la inflamación. A la par del perfil hormonal y el estilo de vida van a ir los suplementos alimenticios. Estas mujeres son bajas en omega 3 y generalmente necesitan dosis altas. En el momento, por ejemplo, de buscar un embarazo, esa misma inflamación hace que muchas veces pierdan la implantación del embrión. Entonces son las mujeres que tienen más riesgo de presentar una preeclampsia embarazadas, son las mujeres que tienen más riesgo de los abortos, generalmente tempranos, o al final de las pérdidas de mediano trimestre. Y es que no queremos que pierdan peso, pero no podemos enseñarles a comer sin perder peso. Entonces tratamos de que pierdan el mínimo del peso posible, pero que aprendan las reglas de alimentación. Y es donde se hacen diarios, incluso para que ellas vean qué tan inflamadas viven, porque no son mujeres que les van a cambiar de peso porque comieron pan o se comieron un pastel. Entonces le encuentran poco sentido a la comida. El problema es que ese pan o pastel 5 días antes de menstruarlas va a partir del dolor. ¿Sí? Ese pan o pastel en la ovulación les puede crear un quiste hemorrágico. Y entonces es donde uno vive recordándoles que no llegaron al instituto a perder peso, llegaron a aprender a vivir. Tienen que seguir la misma terapia de las mujeres que tienen sobrepeso, porque al final nosotros no hacemos esto por peso, lo hacemos porque tratamos de modular la insulina para que las hormonas vuelvan a funcionar como queremos, solo que en el caso del ovario poliquístico el centro era el páncreas, en el caso de ella el centro es la inflamación. A la par del perfil hormonal y el estilo de vida van a ir los suplementos alimenticios. Estas mujeres son bajas en omega 3 y generalmente necesitan dosis altas. En el momento, por ejemplo, de buscar un embarazo, esa misma inflamación hace que muchas veces pierdan la implantación del embrión. Entonces son las mujeres que tienen más riesgo de presentar una preeclampsia embarazadas, son las mujeres que tienen más riesgo de los abortos, generalmente tempranos o al final de las pérdidas de mediano trimestre. Entonces, corregir la inflamación involucra todo, desde cómo viven cada mes, cómo va a ser su embarazo,
¿verdad? Los perfiles hormonales no cambian, tienen que enseñarle, digamos, al bebé que crece dentro de ellas que la insulina en exceso que liberan no es normal. No importa si la glucosa no es alta. Claro, en ovario poliquístico va a encontrar unos bebés grandes. Aquí son bebés pequeños, pero eso no quiere decir que la insulina de esos bebés sea normal o la hayan aprendido normal. Muchas gracias. La verdad es que es impresionante la cantidad de pacientes que se atienden por el problema de endometriosis. Como lo platicamos, cada vez estamos viendo más. Y es impresionante también cuando uno hace una cirugía laparoscópica de una paciente por dolor pélvico, que me ha tocado hacerlo simplemente por tratar de establecer el diagnóstico, pues hacer una cirugía laparoscópica. Y cuando uno entra a la cavidad pélvica, ver adentro un montón de menstruación, y solo con ver toda esa sangre acumulada dentro de la pelvis, uno podría pensar o hacerse una idea del dolor que pueda estar sintiendo esa persona con toda esa sangre que se oxida y que irrita el peritoneo, y encima de eso haciendo todas sus actividades, ¿verdad? Por eso siempre digo, las mujeres sí son el sexo fuerte, porque aguantar las menstruaciones, los embarazos, los partos, todo eso, definitivamente se requiere de un cuerpo preparado para eso y mucha capacidad para poder soportar eso. Y la endometriosis, al ser una enfermedad propiamente inflamatoria, tiene muchas manifestaciones. Ustedes saben que endometriosis a lo que se refiere es el aparecimiento del tejido endometrial, lo que debe estar dentro de la cavidad uterina, en lugares que están totalmente fuera de la cavidad uterina, y ahí puede ser en cualquier lado. Y hemos tenido pacientes que de todo tipo, ¿verdad? Que pueden tener sangrado en nariz, que pueden tener convulsiones, que pueden tener lo que sea al momento de que están menstruando, porque no les alcanza, tienen un perfil hormonal muy alterado, están tan inflamadas, combinado con una mala dieta, y que encima tienen prohibido quejarse de que les duela la menstruación, porque entonces las van a tachar de que se quejan del dolor de menstruación, y las demás no, entonces todas la empiezan a señalar a ella cómo se queja, ella se queja. En realidad, el dolor siempre debería de ser un signo de que hay algo malo, y nunca deberían de decir, porque ese mismo miedo ha hecho que muchas personas o muchas mujeres no consulten a la edad que deberían de consultar, sino que se esperan hasta cuando ya llegan al momento de búsqueda de embarazo, cuando quieren empezar a tratar de buscar el embarazo. Pero sí, hace 15 años que caigo con fiebre y paro 2 días todas mis actividades durante los días de la menstruación, ¿verdad? Y eso no podría ser no es alarmante. Pues así he sido siempre, y a quien le dije, a mi tía o a mi amiga, pues me dijo que eso era, que así era, ¿verdad? Entonces que me tomara 2 pastillas, pero ya llegan tomando medicamentos bien fuertes para el dolor, ¿verdad? Terapias que se utilizan para dolor de cáncer, y ya lo llegan tomando para dolor de menstruación. Entonces ese paradigma habría que romperlo, no debemos de tener ese dolor tan fuerte. Y aquí lo que encaminamos nosotros el tratamiento siempre es la regulación del ciclo menstrual, que lo vamos a basar en la restitución siempre de progesterona, tratar de controlar la inflamación, y aquí sí ya entra muy en juego la grasa corporal, y por eso platicamos de componer el trastorno metabólico que se tenga, aunque eso sí signifique algunas libras menos todavía del peso que ya se tiene. Entonces, que regularmente son delgadas, y decirles, bueno, ahora vas a perder más peso. No es nuestro objetivo que pierdan peso, pero sí es nuestro objetivo desinflamarlas, y por eso entre uno de los pilares del tratamiento, la grasa corporal, la tenemos que modular para que podamos empezar a controlar ese ciclo menstrual. Y aquí pues después de esto va a haber que suplementarla, todo lo que le haga falta para poderse desinflamar va a tener que lo va a tener que estar utilizando, y de esa manera ya poder llevar el ciclo de la mejor manera. Lo que decíamos, yo siempre les digo a mis pacientes, y miro muchas pacientes que estamos viendo muchas pacientes con endometriosis, que ellas deberían de ser, si van a ser sometidas a un procedimiento laparoscópico o a un procedimiento quirúrgico, debería de ser solo uno durante toda la historia de su vida de la endometriosis. Idealmente que fuera videolaparoscópico, ¿verdad? No como lo vemos comúnmente, que han sido 3 o 4 eventos quirúrgicos abiertos, porque sabemos muy bien que en toda la cicatriz de la cirugía se van a hacer los implantes de endometriosis, y de nada sirve abrir, llegar a quitar todo el sangrado y todo lo que se tenga ahí dentro, si la vamos a dejar igual metabólicamente. Ella con el tiempo va a volver a formar otra vez el proceso de la endometriosis, y otra vez la vamos a tener que operar, y no es ahí es donde ya se pierde un poquito entonces la asesoría del ginecólogo, porque
No es mi función estar calculando nada, bueno, entonces a ella la operamos dentro de 2 años y a ella dentro de 3 y así nos vamos cada 3, 4 años operando mujeres. La misma mujer, no, ¿verdad? Sino que si estamos teniendo la necesidad de volver a hacer una cirugía es porque el tratamiento al final no fue el adecuado, ¿verdad? La cirugía debería hacerse solo una vez, establecer diagnóstico, recuperar toda la pelvis, hacer la bioestimulación pélvica y nunca más volver a tener que meter a una paciente a cirugía. El no lograr meterla otra vez a cirugía nos dice que el tratamiento ha sido el ideal, que no vuelva a formar endometriomas, que no vuelva a formar adherencias, que no vuelva a acumular sangre o que no vuelva a tener esa inflamación por la acumulación de sangre dentro de la pelvis, nos dice que estamos teniendo un éxito en el tratamiento de la endometriosis. Entonces nosotros lo que estamos utilizando nuevamente es la tecnología láser, ¿verdad? Lo que les decía, con láser la ventaja que tenemos es de que no estamos quemando tejido sano, no estamos lastimando tejido sano. Si alguna de ustedes ha sido sometida a algún procedimiento de estas características, lo que se hace es que con electricidad empezamos a quemar algunas de las estructuras, pero aunque sí las logramos quemar o las logramos deshacer con la electricidad, vamos a tener también lesión por quemadura eléctrica alrededor de donde nosotros hayamos hecho la incidencia del rayo de electricidad, y esa lesión o esa quema alrededor es la que no podemos controlar, porque no hay forma de controlar cómo la electricidad se va a ir por los tejidos, cosa que sí logramos hacer con el láser, porque el láser no va a tener tanta profundidad, no va a tener tanta dispersión, vamos a poder concentrarlo en el área que queremos tratar específicamente sin dañar los demás tejidos, y esto es muy importante a la hora que estamos hablando de conservar fertilidad o de conservar óvulos o de no dañar estructuras que puedan llegar a ser muy delicadas, como las trompas de falopio, que necesitamos que estén en perfecta condición si vamos a buscar un embarazo más adelante. Entonces aquí es donde entra todo esto. Este tipo de pacientes tienen mucho problema también por lo que platicábamos, ¿verdad? El desorden metabólico las ha llevado a tener, estas mujeres están sufriendo constantemente de dispareunia, que es las molestias al tener relaciones, que sobre todo también es un tema que no es tan fácil de poderlo platicar y de poderlo poner sobre la mesa, porque siempre existe el tabú de no hablar del sexo, de que eso es malo, de que no lo debemos de tocar, pero en realidad debieran de tocarlo con el ginecólogo, porque lo empiezan a tocar con la amiga o en Facebook, o lo empiezan a tocar con el internet, y ahí es donde ya se pierde la asesoría que van a empezar a tener. Entonces debiera hacer esto desde el punto de vista propiamente ginecológico y metabólico, el poder tener la recuperación de esa vida sexual o de esa salud sexual. Y entonces aquí lo que hacemos es que con la terapia láser bioestimulamos nuevamente este tejido. Ese tejido vaginal en estas mujeres siempre tiene la característica de ser muy delgado, muy débil, fácilmente se lacera, fácilmente se lastima, fácilmente sangra y obviamente fácilmente se infecta, y eso las predispone a incomodidades completamente. Aunado a eso, que todas las adherencias que tienen por dentro del cuerpo, que no se miran pero que están ahí, les van a dar dolor al momento de la penetración. Entonces eso también representa una carga emocional o un dolor extra al dolor que ya van a sentir por simplemente tener este tipo de características en la vagina. Y pues nuevamente, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es el tratamiento con nosotros va enfocado a no solo controlar el evento de la endometriosis en el momento que la diagnosticamos, sino evitar la recurrencia de la endometriosis. Si ya sabemos que es un problema inflamatorio, pues mantener controlada la inflamación para de esta manera evitar que se vaya avanzando los grados de endometriosis o que vayamos a tener complicaciones mucho más graves de la endometriosis. Entonces lo que nosotros hacemos es fortalecer y equilibrar todos prácticamente los aspectos, desde el aspecto metabólico, desde el aspecto ginecológico y el aspecto salud, para lograr mantener lo más desinflamada a este tipo de pacientes, que es el éxito para lograr controlar o curar la endometriosis, ¿verdad? Gracias. Les quiero dejar una analogía. Realmente era interesante. Yo digo, pues, si hubiera sido mujer, de repente hubiera sido de endometriosis. Pero a mí, 12 años, al final de cuentas, me pica una abeja y me cierra el ojo. Entonces, claro, todo el mundo llegaba y decía, miren, la abeja debe haber sido mala. Sí, entonces, claro, cuando uno analiza esto en retrospectiva, decíamos, es muy parecido. Sabemos que de 10 mujeres, 9 regresan sangre al abdomen. 7 la limpian y 2 la hacen quistes. Y esa es la mujer con endometriosis. ¿Sí? Ella vive inflamada. Claro, toda la terapia al final quirúrgica, ginecológica, tiene su función si ella ya está desinflamada. La ginecología tradicional a lo que llevó fue a decir, bueno,
Lo que hay que hacer con esta mujer es operarla, quemar los implantes, y no hay que dejarla menstruar, porque el problema es que menstrue. Pero ahí decía uno, bueno, es otra vez la culpa a la abeja. El problema no es la menstruación, porque a las otras 7 mujeres nunca les pasó nada. Entonces se basa en operarlas una vez, darles anticonceptivos de por vida hasta que quieran quedar embarazadas, o provocar menopausias para que no puedan al final menstruar, y entonces no provoquen otra vez implantes con ensangrado. Mientras que aquí la idea es justamente regular la inflamación y el ciclo menstrual y operarlas para que puedan ovular bien sin necesidad de inflamarse. Era muy importante que lo tuvieran claro, porque al final pareciera que uno llega al mismo punto, pero son 2 caminos bien diferentes, uno promoviendo la salud y la otra inhibiendo la menstruación para tratar de si la controlan. Y por eso es que el resultado final de una endometriosis era al final llegar y decir, mire, ¿por qué no se quita el útero y se ahorra problemas en la vida? Porque entonces ya no hay menstruaciones. ¿Sí? Y tenemos mujeres 30 años, 28 años, al final con histerectomías por endometriosis. Y es sorprendente, pero si ustedes les preguntan, les dicen, mire, eso me cambió la vida para bien. Claro, pero podemos haberla cambiado sin necesidad de eso.